Aquí va la pregunta. Describe una situación en la que trabajaste junto con amigos en un proyecto de servicio. Piensa en esa situación. Trabajaste con un grupo de amigos, no tienen que ser creyentes. ¿Qué efecto tuvo en ti y en la relación con tus amigos el haber trabajado con ellos en ese proyecto? Piensa por un momento, un proyecto, trabajaste con un amigo, amiga, amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué efecto tuvo en ti al finalizar ese proyecto? Aquí, Paola, tenemos el micrófono acá. Sucedió algo acerca del otro aprendizaje de la semana anterior. Estuve en casa de una amiga y la muchacha del servicio estaba cerca de mí, yo haciendo una tarea, y ella se me paró enfrente. Sentí la necesidad de hablar con ella. Y le pregunté que si ella iba a la iglesia y me dijo que no. Y yo le dije, ¿tú sabías que nosotros en este mundo tenemos el cuerpo caído ya desde que nacemos, verdad que sí? Me dice ella, no. Digo, bueno, pues mira, para tú salvar tu alma, tú te debes conducir hacia la iglesia, porque el único camino que hay para llegar al Señor es la fe y que tú asistas a su casa, para que eso te vaya creando una necesidad día por día y tú puedas llegar al día que el Señor te venga a recoger a este mundo, tú puedas llegar a ver su trono. A conocerle. Esa niña se fajó a llorar, pero de una manera, bueno, yo también. Ella me dijo, a mí nunca nadie me había hablado así. Y yo le dije, bueno, yo te voy a decir la verdad, yo soy nueva ahora en este camino, pero el Señor me puso en la mente que hablara contigo. Y yo me siento muy contenta porque estábamos hablando en la iglesia acerca de poder acercarse a las personas. Así que yo espero que cuando yo vuelva aquí a este pueblo, tú me recibas con la noticia de que tú estás yendo a la iglesia. Amén. Y me dijo, se lo prometo, Señor. Así que me sentí muy bien porque fue algo que tomé de las clases. Gloria a Dios. Y la puse en práctica. Y la señora Paola, que está aquí delante, no tiene 3 meses que hizo profesión de fe. Y ya está pudiendo compartir cómo ella entiende y a la capacidad que Dios le ha dado la necesidad de Cristo. Yo quiero retomar la pregunta nuevamente. Gracias, Paola, por compartir eso. Piensa en una ocasión donde tú tuviste la oportunidad de compartir un proyecto con otras personas. ¿Cómo eso cambió? ¿Cómo eso te afectó? Por aquí, a Valerie. Buenos días. Hace como 2 o 3 semanas atrás fuimos a guerra con un grupo de americanos que vinieron aquí a servir y a evangelizar. Entonces, uno de esos días nos tocó servirle comida a la comunidad, es decir, comida hecha. Entonces, nosotros que somos creyentes no éramos suficientes, entonces pedimos a la gente que nos estaba ayudando por allí para que nos ayudara a servir la comida y organizar todo. Y yo me sentí como que si fuera ellos también eran creyentes, porque no hubo ningún problema para servir junto a ellos, aunque no fueran creyentes. Y fue una gran oportunidad para mostrar a Cristo, quizás ni siquiera con palabras, pero con nuestras actitudes y dejar que participaran con nosotros. Y de verdad ha sido de mucha bendición. ¿Y no es cierto, Valerie, que quizás ahora ustedes conocen más a esas personas? Exactamente, y ellos también nos conocen un poco mejor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más ha tenido la oportunidad de hacer algo, un proyecto, un servicio con personas? ¿Qué ha pasado en esa relación entre tú y esa persona? Aquí adelante, la hermana Cesarina. Pobre Carlos, pero ya te tenemos haciendo ejercicio, hermano. Bueno, regularmente a mí me gusta mucho ir al mercado, como soy de un pueblo, y en los pueblos todo el mundo nos conocemos. Hablo mucho con las personas del mercado. No en grupo, porque están cada uno que venden cosas diferentes, pero nos conocemos más. Ya ahí surgen preguntas y
y nos conocemos, trato de conocerlo mejor, siempre le pregunto por ellos, y si no veo uno de los empleados, vivo pendiente para preguntar por los empleados y nos conocemos. Al final es conocernos. Sí. Miren, hermanos, nosotros hemos estado hablando y considerando prácticas sencillas que nosotros le hemos llamado artes para involucrarnos en conversaciones espirituales con personas que piensan diferente a nosotros en cuanto a la fe. Y hemos dicho que una de las principales razones, a ver si se acuerdan, por la que nosotros no evangelizamos es la falta de una relación con esas personas a quienes nosotros queremos alcanzar. Los métodos tradicionales de asaltar a una persona como si fuera una víctima y darle un mensaje que ellos no nos están pidiendo o descargarle un discurso memorizado a un total desconocido nos resultan chocantes y parecen dar poco fruto. Y estos métodos se sienten más, decíamos hace un tiempo, como un vendedor ambulante que está tratando de que le compren un producto que a la gente no le interesa y que no han solicitado. En lugar de eso, nosotros queremos hacer ¿qué? Nosotros queremos notar a las personas, queremos poner atención a nuestro alrededor, queremos orar por ellos y buscar oportunidades que Dios provea para involucrarnos en conversaciones en las que los podamos escuchar. ¿Y qué más hacer? Hacer preguntas que puedan abrir los corazones de esas personas y podamos saber lo que están pensando. Y al tratar de desarrollar una relación con esas personas, le mostramos amor, el amor que nosotros hemos recibido de nuestro Señor. Y además de eso, les damos la bienvenida, es decir, los acogemos en nuestra vida, los acogemos como personas que están involucradas en nuestra vida. No son solo proyectos evangelísticos, sino personas hechas a la imagen de Dios. Y en medio de esas conversaciones, pueden ser individuales, pueden ser en grupo, ¿qué hacemos? Facilitamos las conversaciones a través de preguntas que permitan que la gente hable. Y de eso hablábamos la semana pasada, facilitar conversaciones espirituales. Y en todas esas interacciones, ¿qué está haciendo Dios? Dios está trabajando. En todas esas oportunidades, Dios está obrando y nos está dando oportunidades para traer temas espirituales. Es muy probable que a este punto ya, si tú llegaste al punto de dar la bienvenida, de amar, de servir, de facilitar conversaciones, es muy probable que a este punto ya tú le hayas presentado a Cristo. Es muy probable que ya hayan venido conversaciones espirituales acerca de la necesidad que tiene esa persona de Cristo. Es muy probable que ya tú le hayas presentado el Evangelio, pero puede ser que todavía no. Ahora, hay un arte más que solidifica y fortalece nuestra relación con alguien y es el arte de servir juntos. Yo quiero desafiarte a que pienses en esta mañana por un momento porque no es muy intuitiva esta arte. De hecho, para los evangélicos es difícil practicar esto. ¿Por qué nos es difícil? Porque somos sectarios hasta cierto punto, es decir, nos alejamos de la gente automáticamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó contigo después que tú te hiciste cristiano? Al poco tiempo. Cortaste con todo el mundo. Cortaste con tus amistades, con tus familiares que no eran cristianos, le sacaste el cuerpo muchas veces. Con los amigos tuyos del trabajo, ya te tratan diferente, tú lo tratas diferente. Ahora tu círculo son los hermanos de la iglesia solamente, son las personas que piensan igual que tú, porque es muy fácil estar con personas que piensan como tú. Es muy difícil ir a una actividad donde tú sabes que van a haber personas que están teniendo conversaciones que a ti no te agradan mucho. Pero a ver Alejandro, tú levantaste la mano. Sí, que eso que... Creo que el micrófono está cerrado. Ahora sí. No, que eso que mencionas es muy importante y me acuerda a lo que decía el Señor Jesús a los fariseos. Y si ustedes criticaban a Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, pero yo como y bebo, ¿verdad? Comía con publicanos, hasta con rameras, con María Magdalena, o sea, con todo el mundo él se mezclaba. Y ustedes me critican a mí también. Sí. Entonces uno tiende a ser como Juan el Bautista a veces y sentirse como a un nivel espiritual superior, como que uno se puede contaminar con los pecadores y ese no es el punto. Uno vino a ser sal y luz del mundo, a mezclarnos con ellos,
Pues dice, si la luz se esconde debajo del almud y la sal no sale, no sirve de nada. O sea, Dios no nos salvó para que nos vayamos a un monte apartado a vivir el cristianismo, sino para ministrar a los que están alrededor. Así mismo es. Gracias. Gracias, mi hermano. Así mismo es. Entonces, ¿cuál es la idea? Este arte de servir juntos, yo voy a saltar lo de la tarea de la semana pasada para que no me alcance el tiempo. El arte de servir juntos tiene como propósito ayudar a las personas a experimentar el amor y la verdad de Dios en acción a través de nuestra relación con ellos. ¿Cómo luce eso? ¿Cómo luce trabajar con alguien? Bueno, algunos de ustedes tienen amigos de su trabajo. ¿Quiénes de ustedes tienen amigos de su trabajo, de su lugar de trabajo? Amigos que ustedes quieren, que aprecian, que han llegado a tener una buena relación con ellos. Son personas importantes para ustedes. Son personas significativas para ustedes. ¿Por qué? Porque están todos los días juntos, tienen proyectos juntos, hacen cosas juntos. Y cuando logran un objetivo, al final hacen una fiesta o salen a comer y celebran lo que pasó, ¿sí o no? ¿Qué tiene de malo esto? Al contrario, eso es lo que ha hecho es acercarte a ti con esa persona. Piensa por un momento que tú estás tratando de tener una relación más cercana con un incrédulo y hay una oportunidad que esa persona pueda trabajar contigo en algo y que tú lo puedas invitar y decirle, mira fulano, yo voy a participar en esto, ¿te gustaría venir conmigo? ¿Qué puede suceder en esa interacción de esa persona estando cerca de ti, viéndote servir a los demás? Ese pasaje que mencionaba Alejandro está ahí en Mateo 5, 13 al 16, y no lo voy a repetir. La idea es la siguiente, oigan lo que dice este pasaje. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Dónde debe brillar la luz? ¿Dónde debe brillar la luz? ¿No les parece una buena idea que los hombres, es decir, los que no conocen al Señor, nos vean haciendo estas cosas? ¿Nos vean participando de estas cosas? ¿Cuántos de ustedes han ido voy a decir un ejemplo, a un operativo médico? ¿Cuántos de ustedes han sido voluntarios en algún tipo de bien social, de cualquier actividad social? Sí, muchos de nosotros lo hemos hecho. Imagínate que tú aprovecharas la oportunidad para invitar a alguien que no conoce a Cristo, que tú estás tratando de alcanzarlo para el Evangelio y decirle, ven, acompáñame, que yo voy a estar allí sirviendo. Y esta persona ve con sus propios ojos y escucha cómo tú te relacionas con los demás, cómo tú sirves. ¿Qué impacto crees que puede causar eso en su vida? El servicio es una de las características más sobresalientes del cristianismo. Históricamente el cristianismo se ha caracterizado por el servicio. Y también, evidentemente, es una de las herramientas más poderosas para mostrar el amor de Cristo al mundo. Cuenta la historia que cuando el comunismo tomó control de Rusia en el 1917, ellos prohibieron no el cristianismo, sino la asistencia social fuera del gobierno. Es decir, ellos dejaron el cristianismo allí, pero prohibieron que otras organizaciones asistieran materialmente a los trabajadores y a los campesinos más pobres. Ellos se atribuyeron eso solo a ellos. ¿Sabe qué pasó con el tiempo? Era ilegal que los cristianos ayudaran a las personas. ¿Cómo afectó eso a la iglesia cristiana rusa? Bueno, la dejó en el ámbito de lo religioso, porque ya no podían bendecir y ayudar a los pobres o a los necesitados de la comunidad, por lo menos no de manera legal. El servir a los demás es y siempre ha sido un poderoso testimonio de Cristo que los creyentes debemos aprovechar. Ahora bien, una cosa es servir a los que no conocen al Señor y otra cosa es servir junto a los que no conocen al Señor. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros entendemos fácilmente servir a los que no conocen al Señor. No nos cuadra mucho servir junto a los que no conocen al Señor. Ahora le voy a decir una cosa, usted y yo probablemente lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que no lo hacemos en el ambiente religioso, lo hacemos en el ambiente laboral. Pero todas las empresas que están ahí, que están haciendo cosas buenas, están sirviendo de alguna manera a la humanidad. Y tú trabajas con personas que no son creyentes y tú te llevas bien con ellos. Pero desde que hablamos de una actividad que va a hacer la iglesia, ¿qué pensamos? Que los no creyentes no pueden participar. Es solo para los santos.
Bueno, yo sí puedo entender que los no creyentes no hagan actividades que tengan que ver con la adoración a Dios en el servicio. Yo puedo entender claramente que nosotros no involucremos a un inconverso o una persona que no ha conocido a Cristo en las cosas que hacemos en el culto de adoración. Yo lo entiendo perfectamente y es correcto. Pero nosotros vamos a hacer una jornada de alfabetización o vamos a ser voluntarios en cualquiera de las instituciones de este país. ¿También tienen que ser creyentes los que van a participar? Sabemos que no. Ellos lo pudieran hacer como una oportunidad de acercarnos a ellos y de que ellos nos conozcan y puedan ver cómo Cristo está obrando en nuestras vidas. Este arte implica dar la bienvenida a las personas para que se unan a nosotros en actividades útiles y beneficiosas. Mira lo que contaba Valerie al principio. Ellos estaban dando comida como ministerio y como cristianos a la comunidad. Pero ellos invitaron a otras personas de la comunidad, vengan, ayúdennos a repartir esto porque no damos abasto. ¿Cuál fue el impacto que produjo eso en la vida de esas personas? Pero los evangélicos no son tan malas personas al fin de cuentas. Ellos no son tan cerrados y tan aislados. Ellos en verdad están dispuestos a compartir con la gente. ¿De qué maneras específicas podría tu servicio hacer que el cristianismo sea más convincente, tanto para los que conocen a Cristo o los que no los conocen, a los que tú sirves o los que son servidos? Ahora hay muchos beneficios de servir juntos. ¿Cuánto más ahora tenemos necesidad de implementar este tipo de cosas? Gracias, Carlos. Conversaciones significativas fluyen de forma natural cuando las personas trabajan juntas. Y cuando no nos centramos en lo que nos diferencia, sino en lo que tenemos en común. Hay interacciones agradables acerca de Dios que pueden ser parte de esas conversaciones. Y allí Jesús se muestra. ¿Cuáles son esos beneficios? Tus amigos que pueden estar o que parecen que están menos interesados en hablar de Dios, pudieran ir contigo y estar dispuestos a hacer algo de ayuda a los demás contigo. Digamos, en un ciclón, que suceda una catástrofe, lo que sea, un proyecto comunitario de limpieza o de renovación. Servir juntos profundiza la relación y estrecha los lazos. La experiencia compartida proporciona algo de lo que vale la pena hablar después. Cada vez que se dan este tipo de eventos y al final la gente se reúne para hablar, mira cómo nos fue, qué logramos hacer en la comunidad, son experiencias que valen la pena hablar. Así que, hermanos, cuando servimos junto a personas que no conocen al Señor, ellas pueden experimentar la diferencia que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y por la gracia de Dios, verán el carácter de Dios brillando en nosotros. El servicio como medio crea oportunidades para compartir el Evangelio. Y mediante la demostración de buenas obras, nosotros podemos ganarnos la oportunidad para hablar a ellos de Cristo. ¿Cuáles causas piensas tú, o más bien, cuáles causas u oportunidades de servicio conoces en las cuales un cristiano pudiera involucrarse a servir junto con un no creyente? A ver, ¿qué causas u oportunidades de servicio tú conoces en el contexto donde estamos que permitirían que un creyente pudiera servir al lado de un no creyente? Sí. O sea, hay muchas oportunidades que no implican un servicio de adoración donde un no creyente puede participar y nosotros así lo podemos involucrar y acercarnos a nosotros. Pero tenemos barreras. Una de las barreras para servir juntos es el egocentrismo. Es una de las principales razones por las que no servimos. Estamos demasiado ocupados en nosotros mismos, estamos envueltos en nuestras actividades, no tenemos tiempo para nada de eso. ¿Quiénes son las personas que están sirviendo a la comunidad, como decía doña Patricia, en el voluntariado de esas organizaciones? O, por ejemplo, alfabetizando. ¿Quiénes son los que lo hacen normalmente? Yo quisiera ver iglesias cristianas involucradas en eso. Carlos. Las ONG. Las ONG podemos colaborar con ellas para hacer un trabajo entre cristianos y no cristianos. Imagínense si la gente lo hace solo por la filantropía. ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar activamente buscando oportunidades para testificar de Cristo en esos lugares? Pero estamos muy centrados en nosotros, muy ocupados. No tengo tiempo, mi tiempo es demasiado valioso, que se dediquen otros a hacerlo.
Y evidentemente después decimos, no, es que yo no tengo oportunidades para compartir el Evangelio, no hay nadie a mi lado, pero hay muchas oportunidades ahí afuera que nosotros pudiéramos aprovechar. Pero la otra barrera, pienso yo, es el sectarismo del que hemos venido hablando. Tenemos temor de que nos acusen de que somos ecuménicos. ¿Alguien sabe qué significa este término, ecuménico? No, yo no voy a hacer eso porque después dicen que yo soy un ecuménico. Yo nada más voy a servir con lo que son como yo. Nosotros a veces sobredimensionamos el servicio al punto de creer que solo un cristiano es digno de hacerlo. La realidad, como hemos hablado, es que muchas causas lo pueden hacer otras personas que no sean creyentes. Debemos pensar más bien en las oportunidades que pueden surgir para crear relaciones en esas oportunidades. Voy a pasar a la segunda parte de esta clase de hoy, que es nuestro último tema que vamos a concluir la semana que viene, y es el arte de compartir. Hemos hablado ya de 8 artes y esta es la número 9. Quiero saber cómo está la memoria de ustedes, los que han estado viniendo a la clase. Hemos hablado de, número 1, notar, prestar atención, orar porque Dios tiene que estar involucrado en todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál más? Después de orar, preguntar. Escuchar, preguntar, ahí van 4. Amar, muy bien. ¿Qué más? Además de amar. Dar la bienvenida o acoger, que es lo mismo. ¿Qué más? ¿Ya van? Sí, eso es parte de amar, pero vamos a ver de las artes que hemos dado. ¿Quién más? ¿Quién se acuerda? Facilitar. Eso fue la última de la semana pasada. Y hoy acabamos de ver ¿cuál? Servir juntos. Ahora vamos a la número 9, que vamos a comenzar brevemente hoy, hasta que se nos acabe el tiempo. Y vamos a concluir la semana que viene. Y se trata de compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, tú ves, ya sí, por fin ya llegamos a donde queríamos llegar. Ya el hermano está hablando. Pero quiero decirle que hace rato que usted está involucrándose en el evangelismo. Hace rato que usted está involucrado en el evangelismo, si usted ha venido practicando estas cosas. ¿Por qué debemos evangelizar? Yo le voy a dar algunas razones. ¿Por qué debemos evangelizar? Te dirá, pero ya hablamos un poquito de eso al principio. Sí, yo se lo voy a recordar porque hacen ya 5 clases que le dimos eso. Debemos evangelizar porque trae gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos evangelizar porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9. Debemos evangelizar porque Cristo lo ordenó y nuestra obediencia agrada a Dios y cumple sus propósitos, Mateo 28, 19 al 20. Debemos evangelizar porque la predicación es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores. 1 Corintios 1:21. Porque la mayor muestra de amor y compasión es librar a un alma del infierno y cubrir multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. Porque testificar de Jesucristo es el único medio de expandir el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Porque la iglesia de Cristo crece solamente cuando inconversos se arrepienten, no cuando los cristianos se mudan de una iglesia para otra. Porque Dios te ha puesto como embajador de Cristo en tu entorno. Él te ha asignado a un contexto, un campo misionero donde solo tú estás. Yo no puedo ir a tu campo misionero como tú lo puedes hacer. ¿Por qué evangelizar? Porque millares de escogidos son actualmente hijos de ira, lo mismo que los demás, y no están disfrutando los beneficios de la salvación, sino que están muertos en sus delitos y pecados. Y yo sé que hay más razones, pero si esas 9 razones no nos mueven a evangelizar, ¿qué nos puede mover a evangelizar? Alejandro. Sí, que como dice Santiago 1:27, que el evangelio puro y sin mácula es el visitar a las viudas y a los huérfanos en su momento de necesidad, ¿verdad? Y guardarnos sin mancha del pecado. Y muchas veces nos enfocamos solamente en la última parte de guardarnos sin mancha del pecado
y no en las buenas obras, que aunque sabemos que no somos salvos por las buenas obras, también sabemos que la fe sin obras es muerta. Entonces, así como mencionabas de la iglesia de Rusia, hace décadas nuestra iglesia, es una autocrítica, hemos adoptado como una posición de gueto, de que la iglesia es en las 4 paredes los domingos, alabar al Señor y escuchar la palabra, y eso no es solamente la iglesia, esto nos prepara para nosotros hacer la buena obra en la semana, en el mundo. Entonces, nosotros como creyentes estamos llamados a redimir el mundo para Cristo, en todas las áreas. Se mencionó ahorita el área de la salud, el área de la educación, pero es en todo, también en las artes, en la política, en las ciencias, y esas áreas se le hemos dejado al mundo. Por eso el mundo ha avanzado en esas áreas y nosotros nos hemos relegado a vivir nuestra vida de manera bien particular y privada. Entonces, yo creo que eso es parte de la buena obra también. Nosotros glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, porque este mundo es de nuestro Creador y lo hizo para nosotros. Entonces, debemos redimir el mundo en la música, en las artes, en todo involucrarnos y hacerlo con una cosmovisión bíblica y tener ese impacto en el mundo para la gloria del Señor. Eso es lo que se llama vivir el Evangelio de forma integral. ¿Por qué entonces no compartimos el Evangelio? Al principio, en la primera clase, nosotros vimos algunos de los obstáculos, algunas de las barreras para compartir el Evangelio. Yo sé que hablamos de esto, pero quiero mencionar brevemente al menos un par de ellos. Y el primer obstáculo y el principal obstáculo es el temor, ¿sí o no? Por eso Pablo, ¿qué dice en Romanos 1, versículo 16? Que no me avergüenzo del Evangelio. El temor al rechazo, a pasar un mal momento, a ser etiquetado de fanático, del evangélico, del cristiano. Y aún temor al no saber qué decir al evangelizar. ¿A alguien le ha pasado eso? Que no sabe, que tiene temor porque no sabe qué va a decir. Tiene miedo de que le hagan una pregunta que no pueda contestar. Tiene miedo de no articular claramente el mensaje. Sí, es un temor normal. Muchos creyentes no están claros acerca del Evangelio y cómo compartir su experiencia de fe con otros. Esta cita de Francis Chan me gustó mucho. Dice él, el mayor problema con el evangelismo es que se ha vuelto demasiado impersonal. Eso es verdad. La gente en la iglesia no sabe cómo mirar a un incrédulo a los ojos y realmente amarlo y mantener una conversación con ellos. Creo que en general, dice Francis Chan, la iglesia se debilitará cada vez más en esta área. Y no porque no amen a Jesús, no es porque no tengan un corazón para el Señor, simplemente no saben cómo relacionarse con personas que no creen como ellos. Ahora piensa en tu propia vida. Tú amas al Señor y a veces tú dices, pero si yo amo al Señor, ¿por qué yo no estoy evangelizando? Porque debería ser como una respuesta normal de un cristiano que ama a Dios. Evangelizar, compartirle a otros. Piensa, y no tienes que levantar la mano, ¿cuándo fue la última vez en este año 2023 que te involucraste en una conversación evangelística donde tú le pudiste presentar el plan del Señor a alguien? Piensa cuándo fue la última vez que trajiste a una persona a los pies de Cristo, que encaminaste a alguien a conocer al Señor. Y tú dices, pero si yo amo a Dios, ¿por qué no estoy respondiendo así? Muchas veces nosotros no hemos aprendido cómo amar a las personas y cómo involucrarnos con las personas a este nivel. Necesitamos clarificar nuestra mente. Número 1, ¿qué es el Evangelio? Y número 2, ¿cómo el Evangelio encaja en nuestra experiencia de vida? ¿Qué es el Evangelio y cómo encaja? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Cuando tú le preguntas a una persona, y yo tuve la experiencia de hacer eso 2 veces esta semana, tú le preguntas a una persona, ¿cómo sabe que cuando muera esa persona va a ir al cielo? Yo le pregunté eso a una chica, creo que fue el viernes. La respuesta más típica, sobre todo en países como el nuestro, que son países de trasfondo católico, ¿cuál es? Bueno, yo sé que yo iría al cielo porque yo no soy una mala persona. Yo no soy una mala persona. Yo no soy perfecto o perfecta, pero trato de vivir lo mejor que puedo, no le hago daño a las personas. Trato de hacer lo bueno y cuando hago algo malo pido perdón a Dios. ¿Ustedes han oído esa respuesta? Sí. Sí, es probable que esa sea una de las respuestas más comunes. Pero esta respuesta demuestra una ignorancia total del Evangelio de Jesucristo. Ahí no hay Evangelio.
El Evangelio no es sinónimo, yo le decía ayer a una familia que estábamos compartiéndole el Evangelio no es sinónimo de la palabra de Dios o de la ley de Dios. Usted le pregunta a una gente, ¿qué es el Evangelio? ¿Saben lo que le dicen? El Evangelio es cumplir la palabra de Dios. ¿No le han dicho así a usted? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es cumplir la palabra de Dios, hacer todo lo que Dios dice que hay que hacer para ser salvo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio vino precisamente por eso. La ley de Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero el ser humano no puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Por lo tanto, termina condenado. Y ahí viene el Evangelio. Porque el Evangelio es la buena noticia de que aunque tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios, hubo uno que la cumplió por ti y por mí. Se llama Jesucristo. Y no solamente eso, sino que aunque tú no puedes pagar por tus propios males, Él pudo pagar por ellos. Y si tú vienes por la fe, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio no es haz lo que Dios te mandó. Sí, hay que hacer lo que Dios te mandó. Pero ¿quién lo ha podido hacer aquí perfectamente sin Cristo? Levante la mano. Nadie. Sí, haz lo que Dios te mandó, pero para eso tú tienes que dejar que Cristo lo haga en tu vida, porque es imposible. Ese es el mensaje que nosotros tenemos, hermanos. Usted le pregunta a cualquier persona ahí afuera, esto es un país cristiano, entre comillas. Yo he hecho esta pregunta en iglesias evangélicas, déjame no decirlo muy duro para que no se escuche mucho. Yo le he preguntado esto a evangélicos, ¿qué es el Evangelio? Cumplir la palabra de Dios. Si tú puedes cumplir la palabra de Dios, ¿para qué vino Cristo? Haga la prueba y pregúntale a cualquier persona a su alrededor, ¿tú sabes lo que es el Evangelio? Oh, sí, claro, yo creo en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Qué cosa de la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Haga la prueba mañana en su trabajo. Y dígale, mira, ese no es el Evangelio. Y dele el Evangelio. Clarificar el mensaje del Evangelio es vital. La salvación no es por la santificación. La vida santa es una evidencia de la salvación. Es un resultado, no una condición. Y tú tienes que poder decir eso a la persona. Ayer me decía alguien, quien yo le compartía el Evangelio, sí, es verdad, es por la fe, pero si tú pecas te vas para el infierno. Y yo decía, oh no. O sea, me está diciendo que sí, que por la fe, y al mismo tiempo me dice que no, y no se está dando cuenta. Es decir, la gente dice que cree que es por fe, y al mismo tiempo te dice que no cree que es por fe. El Evangelio es la buena noticia, y eso tiene que estar claro aquí. A ver, ¿cómo tú le responderías a alguien que te dice, sí, es por fe, pero si tú no te apartas del pecado te va al infierno? ¿Cómo tú le responderías a alguien que te dice eso? Sí, es por fe, pero si tú no te apartas del pecado te va para el infierno. Y decimos, claro, una persona que está viviendo en pecado, ¿se va a salvar? No. Pero no podemos decir que existen personas que se han convertido verdaderamente y que al mismo tiempo viven en el pecado, ¿verdad que no? No existe eso. O tú te has convertido o tú vives en el pecado. No se dan las dos cosas al mismo tiempo en una persona. Ahora, para terminar, le voy a dar una fórmula memorable para compartir el Evangelio. Esto se te va a quedar en tu cabeza y el próximo domingo la vamos a desarrollar. Una fórmula o una forma memorable para compartir el Evangelio. Apréndete esto y lo vamos a repetir después. Escucha su historia, cuéntale tu historia y cuéntale la historia de Dios. Vamos a decirle eso a la persona que está a nuestro lado. 1, 2 y 3. Escucha su historia, cuéntale tu historia y cuéntale la historia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Escucha su historia, lo que la persona ha vivido, entiende lo que ha pasado en su vida.
Haz una relación. De hecho, gran parte de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿qué se trata? Escucha su historia. Cuando hablamos de escuchar, hacer preguntas. Entonces quiere decir que ya hasta ahora tenemos esa. ¿Cuántos han logrado hacer eso hasta aquí? Solamente levanten la mano. ¿Cuántos han hecho eso con alguien? Mira, allá atrás, son jóvenes, esos son los míos. Eso, excelente. Escucha, haz preguntas, conoce su historia. Número 2, cuéntale tu historia. ¿Cuántos han hecho eso también? Cuéntale tu historia, cuéntale tu historia. Y tercero, cuéntale la historia de Dios. Ese es el Evangelio. Pero se lo quise poner de una forma memorable. Vamos a repetirlo otra vez. 1, 2 y 3. Escucha su historia. Cuéntale tu historia y cuéntale la historia de Dios. Hermano, más fácil de ahí, mire, no se puede. A los seres humanos nos encantan las historias. Aquí no le gusta una buena historia. Dios nos hizo así. De hecho, Dios se revela a través de una historia. Y Dios está desarrollando una historia, la historia de la salvación, de la redención que comenzó en la creación y continuará en la eternidad por todos los siglos. Cristo era el maestro de contar historias. Él entrelazaba historias en sus conversaciones privadas y en sus predicaciones públicas. Nosotros también vamos a usar esta estrategia de contar la historia. Cada persona tiene una historia y el Evangelio está enraizado en una historia. Pero hay una historia, además de la historia de la persona. Mire, usted quiere conectar la historia de la persona con la historia de Dios. Eso es lo que usted quiere conectar, ¿verdad que sí? La historia de la persona con el Evangelio. En el medio de esas dos historias hay un eslabón. ¿Cuál eslabón es ese? Tu historia. Es importante contar tu historia, porque al escuchar la historia, la persona le pone carne y hueso al mensaje. Pero es verdad, porque le pasó a Kevin. Es verdad, porque le pasó a Edwin. El testimonio personal tiene un impacto incalculable en las personas, pero es importante aprender cómo conectar nuestro testimonio personal con la historia de la persona y qué decir y no decir. Eso lo vamos a ver la semana que viene.